Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Sean bienvenidos en esta ocasión a la reunión Vida y Ministerio Cristianos de entre semana. Vamos a tener mucho alimento espiritual y para ello, para que fortalezca nuestro corazón y nuestra mente, solicitar una bendición a Jehová y su Espíritu Santo. Pero antes entonaremos también una canción y posteriormente la oración. Esta canción, quienes deseen ponerse de pie, quienes puedan hacerlo, predicamos a toda clase de persona y está basado en la carta 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4. Damos inicio a la reunión y cada uno de nosotros ya habremos examinado en casa el libro de Juan, el capítulo 3 y el capítulo 4. Información sustanciosa mediante la cual también podremos dar después nuestros comentarios a través de lo que estudiamos nosotros o lo que encontramos. Pero esto va a ser en perlas escondidas. Y un poquito antes, primero, Jesús le predica a una samaritana. ¿Qué provecho sacaremos? Bien, Jesús nos está enseñando y mostrando cómo tenemos que predicar. De una manera sencilla poder introducirnos. Bien, pero también será necesario entender qué significa agua viva. Esta expresión que se le dijo a la samaritana, ¿cómo la entendió ella? ¿Y cómo la vamos a entender nosotros? También siempre será necesario seguir aprendiendo constantemente que nuestra manera de predicar sea más eficiente. Y escucharemos para ello a cada uno de los estudiantes aquí en la plataforma.
También en nuestra vida cristiana analizaremos un punto importante de mejore sus habilidades en el ministerio. Inicie conversaciones que quizá le permitan predicar. Bueno, vamos a observar allí 3 videos que de una manera sencilla nos van a ayudar a poder declarar las buenas nuevas, a poder introducirnos. El estudio bíblico de la congregación, que lo hemos estado analizando ya desde su capítulo número 1 en relación a lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, pues vamos a continuar con ello. Así que apreciamos mucho que cada uno de nosotros estemos atentos y dispuestos a participar en esta reunión. Vamos a comenzar con Tesoros de la Biblia y escuchemos al hermano Javier Pérez con Jesús le predica a una samaritana. Dentro de los aspectos relevantes, hermanos, que vamos a analizar de estos tesoros, hallamos muchos de ellos que sobre todo nos son útiles para predicar de forma más eficaz. Ser, como dice la palabra de Dios, unos maestros, para que de esa manera le daremos gloria a nuestro Padre Jehová y, por supuesto, ayudemos a más personas. Vamos a analizar 3 factores importantes de esta lectura. Primeramente, los invito, por favor, a dirigirse al Evangelio de Juan, en su capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leer, por favor, esta porción de las Escrituras y ver qué podemos aprender acerca de ello. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice ahí: de hecho, allí estaba la fuente de Jacob. Ahora Jesús, cansado del viaje, estaba sentado junto a la fuente tal como estaba. La hora era a eso de la 6:00. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Es interesante, hermanos, que en este pasaje que acabamos de leer es la única ocasión en que la Biblia indica que Jesús estaba cansado. Pero imagínese el escenario para que nosotros podamos comprender esto. Era aproximadamente las 12 del mediodía, posiblemente bajo un sol caluroso, un sol radiante. Es probable que Jesús hiciera un viaje desde el Valle del Jordán en Judea hasta Sicar en Samaria. Esto abarcaba una subida con un desnivel de 900 metros, de acuerdo a lo que dice la guía para el estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, la lección que nosotros queremos aprovechar de este pasaje bíblico es el hecho de que para ir a predicar, hermanos, y llegar a cuantas personas podamos alcanzar, a semejanza de nuestro maestro, se requiere abnegación, se requiere sacrificio. Pero ya que hicimos esto, nos lleva al siguiente punto: ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, para ello vamos a leer, por favor, ahora los versículos 21 a 24 de este mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan. Una vez más, ubiquémonos, por favor, en esta porción de las Escrituras. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, dice así: Jesús le dijo: créeme, mujer, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. No obstante, la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Qué palabras tan sabias, hermanos, y prácticas para nosotros. Pero vamos a razonarlo de acuerdo a nuestra guía de actividades en el recuadro que tenemos. Primeramente, Jesucristo, notó usted, no empezó la conversación hablando acerca del reino, ni identificándose como el Mesías, porque era posible que en automático la samaritana le dijera: no acepto nada. No juzgó a la samaritana por su raza. Este aspecto es sobresaliente porque cuando la samaritana habló con Jesucristo, ella sí mencionó algunos puntos polémicos en los cuales Jesucristo, si se hubiera envuelto, hubiera entrado posiblemente en una discusión. El libro Semiseguidor dice que algunos temas polémicos que resaltó la samaritana es, por ejemplo, que cómo era posible que un judío hablara con una samaritana. Si había una enemistad desde años, por decirlo así, entre dos pueblos. Otro detalle es que la samaritana decía que ellos descendían de Jacob, cuando los judíos decían categóricamente que no era así. O por ejemplo, fíjese, los
judíos llamaban a los samaritanos cuteos, para subrayar su origen extranjero, un pueblo formado, por decirlo así, por un rey de Asiria. Así que era una situación que posiblemente, si Jesucristo se hubiera entablado en esa conversación, la samaritana hubiera entrado en un choque de criterios. Jesús empezó poniendo un ejemplo relacionado con la actividad que la samaritana hacía todos los días, que era ir a sacar agua. Es decir, se enfocó en una actividad o un terreno común, con lo cual fácilmente él pudiera hablar acerca de ello. Aunque la mujer llevaba una vida inmoral, esto también es relevante, hermanos. Jesucristo la dignificó. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de esto? Nosotros, sin duda, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en los exhibidores, de casa en casa, nos podemos encontrar con muchas personas que, a semejanza de la samaritana, quizás tengan criterios tan diferentes y alejados del punto de vista de Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel? A semejanza de Cristo Jesús, lo que nosotros queremos es ganarlos, darles el conocimiento dador de vida para que produzca su fruto en ellos. Y de esa manera, por supuesto, también tengan la oportunidad de conocer acerca de nuestro Padre Jehová. Porque miren, si lo hacemos de esta manera, esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuáles son los resultados de actuar en armonía con los principios bíblicos, con un buen razonamiento para predicar, con empatía? Bueno, eso lo vamos a ver, por favor, en los versículos 39 al 41. Una vez más, los invitamos, por favor, a tomar la copia de sus escrituras y dirigirnos a este pasaje bíblico. Juan capítulo 4, versículos 39 al 41 dice así: Ahora bien, muchos de los samaritanos de aquella ciudad pusieron fe en él a causa de la palabra de la mujer que había dicho en testimonio: me dijo todas las cosas que hice. Por eso, cuando los samaritanos vinieron a él, se pusieron a pedirle que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Por consiguiente, muchos más creyeron a causa de lo que él dijo. El efecto, hermanos, o el producto de nuestra predicación correcta, o desde el punto de vista de nuestro Padre Jehová, de nuestro Maestro, tiene que producir frutos. Es eficaz esta forma de hacerlo, porque miren, la samaritana, después de entablar esa conversación con Jesucristo, aceptó la verdad bíblica, pero no se quedó ahí, sino que ella fue y la transmitió a sus familiares. ¿No ha pasado en muchas ocasiones que cuando nosotros hablamos con alguien, quizás acepte, se lleve la literatura, pero esa misma semilla que ella se llevó, la provoque que crezca en quienes? En sus propios familiares. Por eso no debemos de dejar de hacer lo que es correcto en dar a conocer el testimonio de nuestro Padre Jehová, porque sabemos quizás que a través de estas mismas personas otros más lleguen a conocerlo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos sacar de provecho de lo que hoy analizamos? Bueno, si usted toma por favor su guía de actividades, ahí tenemos un ejercicio, el cual tenemos que hacer, reflexionar, pensar en cómo ponerlo en práctica para que nuestra enseñanza sea más eficaz. Si usted ve del lado derecho, dice que nos enseñe este relato sobre la importancia de predicar de forma muy especial, informalmente. Pensemos en cómo nosotros podemos poner en práctica esta información para que más personas se puedan beneficiar. Y como vamos a ver en el resto de la reunión, en algunos videos inclusive, nuestra forma de predicar informalmente puede tener éxito, puede tener la bendición de Jehová, y de esa manera nosotros podemos hacer lo que es correcto. Por lo tanto, hermanos, sigamos las sugerencias y que esta guía de actividades nos forme en ser mejores maestros de la palabra de Dios, y que con la bendición de Jehová, sin duda, le traigamos honra y gloria a Él. Gracias, hermano Javier Pérez. Una excelente explicación de cómo fue que Jesús le predicó a la samaritana, y también aspectos provechosos que nos serán útiles. Gracias, hermano Pérez. Ahora busquemos perlas escondidas. ¿Tienen ya sus respuestas? Bien, entonces vamos a escuchar al hermano con esta conducción, a Jorge Flores. Busquemos perlas escondidas. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras. Vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo número 3, el versículo 29. Juan, en el capítulo número 3, el versículo 29. Por favor,
Patricio Saldaña. El que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso, este gozo mío se ha hecho pleno. Muy bien, hermanos. ¿Qué quiere decir este versículo? Con la hermana de Bueno, por favor. Juan el Bautista se comparó a sí mismo con el amigo del novio. Jesús era el novio y los discípulos como grupo eran la novia simbólica. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías al presentar a los primeros miembros de la novia a Jesucristo. Como en tiempos bíblicos, un buen amigo del novio actuaba como su representante legal y se encargaba de los trámites de la boda. Cuando el novio cumplía con su misión, pasaba a segundo plano este amigo del novio. Exactamente, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Qué quiere decir este versículo? Aquí, hermano, con la hermana de Becerril, por favor. Sí, y es que esto era debido a que en tiempos bíblicos un buen amigo del novio actuaba como su representante legal y se encargaba de los trámites de la boda. Entonces a él se le atribuía este mérito de haber logrado que los novios se casaran. Y el día de la boda, la procesión nupcial llegaba a la casa del novio, a la del padre, donde se celebraba el banquete. Pero cuando el amigo del novio oía que el novio hablaba con la novia, esto significaba que él había cumplido con su objetivo, de que se había tenido éxito en esa boda. Exacto, hermano. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, en el mismo Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo número 4, el versículo número 10. Juan 4:10, por favor. Allá atrás con la hermana Mónica de Saldaña, por favor. En respuesta, Jesús le dijo: si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Gracias, hermana. Pongamos mucha atención en esta respuesta. ¿Qué es posible que entendiera la samaritana con la expresión agua viva? Pero, ¿a qué se refería Jesús? Con la hermana Guadalupe de Martínez, por favor. Pues ella entendió que esta agua viva se refería a un agua literal, ya sea de un manantial o el agua de un pozo procedente de un río subterráneo. Sin embargo, en Jeremías 2:13 y 17:13, Jehová se describe a sí mismo como la fuente de agua viva, es decir, agua que da vida. Entonces, cuando Jesucristo usa esta expresión, agua de vida, pues está refiriendo a Jehová, aunque ella no lo entendió así. Exactamente. Judith Minor, por favor. Sí, también podemos entender que la samaritana entendió el agua de manera literal, porque en la letra volada de la palabra viva nos manda a Isaías 12:3, donde dice: con alborozo ustedes de seguro sacarán agua de los manantiales. Es por eso que la samaritana entiende de manera literal, y como ya se explicó anteriormente, pues es Jehová el agua de vida. Exactamente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Allá atrás con la hermana Roldán, por favor. Sí, sin lugar a duda, en Juan 3:16 nos habla acerca del gran amor que nuestro Creador tiene para con los seres humanos y el medio que nos proporciona para nuevamente ganarnos su favor y tener vida eterna. Este amor va más allá de los cuidados físicos, también nos hizo especiales al crearnos con inclinaciones espirituales y darnos los medios para satisfacerlos, y así nos ofrece la oportunidad de formar parte de su familia espiritual si somos obedientes y creemos en lo más importante y tenemos fe en el rescate. Excelente, hermana. Con la hermana Marcia Javier, por favor.
Sí, en Juan 4:27 puedo notar el gran amor de Jehová y esa cualidad de imparcialidad hacia todas las personas. Y esta misma cualidad la mostró también el Señor Jesucristo cuando habló con una mujer samaritana. Aunque sus discípulos se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer, pero ahí Él demostró ese respeto y con qué dignidad trató a esta mujer. Esto lo único que me enseña es que Jehová ama a todas las personas y quiere que todas tengan este mensaje de vida. Gracias, hermana. Bien. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Por favor, con el hermano Ábalos. Sí, Juan capítulo 3, versículos 20 y 21 nos enseña que a veces podemos llegar a ser hipócritas, ya que algunas veces estamos cometiendo cosas malas o que violan las normas de Jehová. Pero llegamos a creer que por cumplir con nuestra faceta como cristianos, cumplir con nuestro servicio y asistir a las reuniones y servir a Jehová, estamos bien. Es por eso que debemos de hacer lo que dice el versículo 21, debemos de buscar la luz y seguir su ejemplo para estar en concordancia con lo que hacemos y decimos sin manchar el nombre de Jehová, si no estaríamos cayendo en la oscuridad. Gracias, hermano Arturo. Con la hermana de Torres, por favor. Sí, nosotros tenemos la oportunidad de ejercer la fe que ya hemos aceptado mediante Cristo, y esta la podemos compartir al ir a predicar de casa en casa a otras personas, como dice Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna, el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Así que queremos que todas las personas que están esperando dentro del territorio puedan tener fe y vida eterna. Gracias, hermana. Hermano Pérez, por favor. Las palabras de Juan capítulo 3, versículo 16, inclusive se ha visto que en muchos eventos deportivos las mencionan con carteles, pero cuando vemos la profundidad que hay tras ellas al decir: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que tengan fe en Él no sean destruidos, sino que tengan vida eterna, nos da la oportunidad de demostrar a la gente que esas palabras son ciertas, que se requiere solamente fe y conocimiento para que ellos también las hagan suyas. Agradecemos sus excelentes comentarios, hermano. Gracias, hermano Jorge Flores, y también a ustedes. Apreciamos mucho su preparación. Cuando ustedes comentan, nosotros nos alimentamos. Todos quienes escuchamos nos alimentamos espiritualmente. Por eso es necesario que nos preparemos y demos nuestro comentario. Los apreciamos mucho. Pero no queremos pasar por alto este punto, que es necesario tenerlo bien presente. ¿Qué es posible que entendiera la samaritana con la expresión agua viva? Pero ¿a qué se refería Jesús? Vamos a ver. Parece que al principio la samaritana entendió que Jesús se refería al agua literal que brota de un manantial. Sin embargo, Jesús usó esa expresión en sentido figurado para referirse al agua que da vida y que calmaría su sed espiritual. Bien, ya lo tenemos, pues también para nosotros el agua viva, pues es el alimento que recibimos constantemente para fortalecernos. Vamos a escuchar ahora la lectura de la Biblia, a cargo del hermano Leonardo Becerril. Vamos a abrir nuestra traducción bíblica o nuestro aparato celular o otro aparato electrónico que tengan en el libro de Juan, el capítulo 4, del versículo 1 al 15. Lo escuchamos, hermano Becerril. Ahora bien, cuando el Señor se dio cuenta de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús mismo en ningún caso bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, pero era necesario que pasara por Samaria. Por consiguiente, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a José su hijo. De hecho, allí estaba la fuente de Jacob. Ahora Jesús, cansado del viaje, estaba sentado junto a la fuente tal como estaba. La hora era a eso de la 6:00. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Por lo tanto, la mujer, la samaritana,
le dijo: ¿cómo es que tú, a pesar de ser judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. En respuesta, Jesús le dijo: si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Señor, ni siquiera tienes un cubo para sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? Tú no eres el mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos dio el pozo y que bebió de él mismo junto con sus hijos y su ganado vacuno, ¿verdad? En respuesta, Jesús le dijo: a todo el que bebe de esta agua le dará sed otra vez. A cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua, para que ni tenga sed, ni siga viniendo acá a este lugar a sacar agua. Muchas gracias, hermano Leonardo Becerril. Apreciamos su lectura y podemos decir que usted leyó bien, se expresó con claridad, tomó las palabras con exactitud. Usted estaba examinando, o está examinando, la lección número 3, pronunciación correcta. Si vemos en la página 89 y vemos el pequeño recuadro del lado derecho, dice: ¿por qué es importante? Nuestro mensaje debe llevar mucha dignidad. La pronunciación correcta, dice, confiere dignidad al mensaje que predicamos y hace que el oyente centre la atención en este y no en los errores de la dicción. Si estamos frente del amo de casa, cualquier equivocación a él le llamaría la atención y no el mensaje que nosotros llevamos. Si damos la vuelta en la página 90 y vemos el párrafo número 3, dice: en lo que se refiere a la pronunciación deben tenerse en cuenta varios aspectos. Por una parte, la precisión exagerada puede parecer artificial e incluso pedante, al igual que las pronunciaciones que ya no son de uso general. Con ellas solo se lograría centrar la atención en uno mismo. Y no, eso no debe suceder. Por otra parte, conviene no irse al otro extremo y hablar de forma descuidada. Entonces vamos a tomar en cuenta cada uno de nosotros este consejo y apreciamos mucho su lectura, hermano. Vamos a continuar ahora en la segunda sección, seamos mejores maestros. Vamos a ver la primera conversación. Y esta primera conversación está tomada de ideas para conversar de la misma guía de vida y ministerio cristianos. Vamos a escuchar a la hermana Araceli Hernández y su compañera, la hermana Manuela Torres. ¿Quién es la última del consultorio 6? Yo, señorita. ¿Me puedo sentar junto a usted para cuando nos llamen? Adelante, claro que sí. Gracias. Fíjese que vengo a consultar porque traigo un pequeño dolor en la rodilla, pero sí, no lo tolero. Ojalá el doctor me pueda ayudar en algo. Lamento mucho su malestar, pero la Biblia nos ofrece una esperanza para todos nuestros problemas, incluyendo nuestras enfermedades. A mí me ha ayudado muchísimo y es un libro inspirado de Dios. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? En lo personal yo creo que no, y menos en mí, pues la verdad yo he estado muy alejado de... ¿Qué le parece si consultamos la Biblia para saber qué es lo que nos dice al respecto? Si podemos leer, por favor, y me ayuda con la lectura en 1 de Pedro 5, 6 al 7. Son los chicos, ¿verdad? Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Muy interesante. Fíjese que con esto que acabo de leer me doy cuenta que puedo yo realmente echar todas mis cargas sobre Dios, o sea, confiar en Él.
y no importa que yo esté tan alejada de Él. Así es, Dios está atento a cada uno de nosotros. Solamente hay que buscarlo a través de la lectura de la Biblia diariamente y aplicar sus principios bíblicos. ¿Qué le parece si después podemos analizar hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Me parece muy bueno. La verdad, lo que leí ahorita de la Biblia me reconfortó mucho. Me gustaría visitarla para seguir conociendo de nuestro amoroso Dios y contestar esa pregunta. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Mire, ya me llaman en el consultorio. Ahorita que salga, si quiere, le anoto mis datos, mi dirección. Estoy aquí muy cerca. Claro que sí. Muchas gracias, hermana Araceli Hernández. También queremos felicitarla. Su demostración aquí en la plataforma, en esta parte de la primera conversación, estuvo bien. Y sobre todo no la notamos nerviosa. Eso quiere decir que también se preparó muy bien. Realmente, hermana, su adelantamiento va adelantando. Y queremos decirle que usted estaba examinando animar a emplear la Biblia. Eso es muy importante. Y si notamos lo que dice la página 145, en su párrafo 2, estamos en el Ministerio del Campo. En esta ocasión se está en un consultorio. Y dice que al prepararse para predicar no deje de seleccionar 1 o 2 pasajes que leer a quienes deseen escucharle. Aunque piense hacer una presentación relativamente corta de alguna publicación, a menudo es útil buscar un texto adecuado. En esta ocasión pues ya estaba la presentación de acuerdo como el escalado fiel y discreto nos menciona que nosotros la utilicemos, pero dice: la palabra de Dios llega más al corazón de las personas mansas como ovejas que cualquier cosa que le digamos. Entonces es siempre necesario usar la palabra de Dios en todo momento. Y usted lo hizo así. En este caso el amo de casa leyó, pero si el amo de casa no leyera y lo leyéramos nosotros, debemos colocar la escritura de tal manera que ella y el que la lee pueda hacerlo al mismo tiempo. Apreciamos también mucho su demostración aquí, hermana. Pues vamos a pasar al video de la primera revisita. Y entonces de la primera revisita pues también estamos ahí en nuestra vida y ministerio cristianos, y vamos a ver este video para ver qué enseñanza nos deja para que nosotros la utilicemos en el servicio de casa en casa. Hola Jenny, me alegro de volver a verte. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. La última vez que hablamos, quedé en contestarte una pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Podemos saber la respuesta por lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 a 31. ¿Te gustaría leerlo, por favor? Ok. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su Padre. Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Gracias. Según estos versículos, ¿qué sabe Dios sobre cada gorrión? Él sabe cuándo uno de ellos cae a tierra. Exacto. Y si se fija en cada uno de estos pajaritos, ¿con cuánta más razón se fijará en nosotros? De hecho, se preocupa tanto por nosotros que, según este pasaje, ¿qué detalle conoce sobre nosotros? ¿Cuántos cabellos tenemos? Exacto. ¿No crees que eso demuestra lo bien que nos conoce a cada uno? ¡Wow! Nunca había leído eso. ¿Verdad que nos conmueve saber cuánto se preocupa Dios por nosotros individualmente? Sí, es muy animador. La Biblia menciona otro detalle que también es muy animador. Dios no solo se interesa en cada uno de nosotros, sino que también nos comprende. ¿Cómo lo sabemos? La próxima vez podemos ver qué dice la Biblia. Estupendo. Las estaré esperando. Ya lo vimos
Y la semana anterior se dio la primera conversación, o el día anterior se dio la primera conversación, según sea el caso, en los días que la hayamos visitado por primera vez. Y la pregunta que le hicimos fue, ¿se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? Consideramos con ella primera de Pedro 5, 6 y 7. Pero ahora es nuestra primera revisita. Llegaron, se saludaron, ¿y cuál fue la introducción? ¿Qué usó la hermana? ¿Qué palabras usó para introducir? Hermana Lourdes Fragoso. Sí, esta persona, bueno, la hermana le dijo que cómo estaba y entonces ella le dijo que muy bien. Así que entonces la hermana le dijo, hablamos y quedé en contestarte una pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Gracias. Esa es la pregunta que dejaron pendiente de su guía de actividades para la reunión. Entonces aparece el recuadro de primera revisita y ahí está la pregunta, ¿verdad? Bien, ahora, texto. ¿Qué texto utilizó y cómo lo fue desarrollando? Ana de Luna, Rosalvina. Utilizó el libro de Mateo, capítulo 10, 29 al 31. Entonces, al leerlo el amo de casa, ella le hace preguntas, ¿verdad? Que cómo es que Jehová se interesaba en aquellos animalitos, ¿verdad? Que caían al suelo y Jehová se daba cuenta acerca de ello. Y también le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros también, Jehová sabe cuántos cabellos de la cabeza tenemos? Entonces, esas preguntas hacen que el amo de casa muestre interés en aquel texto que le mostró la publicadora. Bien, gracias. Bueno, más que ella decirle que acerca de los cabellos que Jehová sabe que tenemos, la hace reaccionar haciéndole notar que precisamente eso es lo que conoce Jehová de nosotros. Entonces, la va guiando para encontrar los puntos principales. Bien, ¿qué otro detalle podemos observar que la hermana le comenta para hacerla reflexionar sobre el texto leído? Hermana Judith Minor. Sí, conforme la publicadora va desarrollando el texto, le dice, exacto, y se fija en cada uno de estos pajaritos, con cuánta más razón se fija en nosotros. Continúa y Jenny le dice, cuando le pregunta, ¿te fijas qué detalle de nosotros conoce Dios? Y la Jenny le dice, ¿cuántos cabellos tenemos? Y entonces vemos nuevamente cómo la publicadora va desarrollando este versículo hasta hacerla razonar de una manera que ella haga conciencia de lo importante que somos para Jehová. Bien, gracias. Hermano Javier Pérez. En lo particular a mí me llama mucho la atención la reacción de la persona cuando dice wow, es decir, cómo entiende lo que dice la palabra de Dios, la Biblia que se le ha leído. Esa expresión nos hace notar que cuando nosotros le damos a conocer a las personas la Escritura, sin duda esas expresiones nos pueden ayudar a mejorar, a seguirle dando el conocimiento dador de vida. Bien, y le deja entonces, gracias hermano, le deja una pregunta. ¿Cuál pregunta es, hermana Brenda de Zabaleta? Sí, ella nos dice que también Jehová nos conoce y le hace la pregunta, ¿cómo lo sabemos? Y le dice que la próxima revisita le contestará la pregunta. Bien, gracias, pero le deja otra. Vamos a ver, hermana Patricia Becerril. Sí, ya que aclaró con ella que Jehová no tan solo está pendiente de cada uno de nosotros, le dice, pero también Él nos comprende. ¿Qué te parece si la próxima visita analizamos o por qué podemos estar seguros de que Dios nos comprende? Así es, y esa es la que se queda para la siguiente revisita. Bien, gracias hermanos por sus respuestas. Vamos ahora a continuar en Seamos Mejores Maestros y vamos a escuchar un discurso. Este discurso está basado en la atalaya del número 2 del 2016, página 9, párrafos 2 al 5.
qué significan las palabras de Juan 4:23 y escuchamos al hermano Maximiliano Saldaña. Todos los caminos llevan al mismo Dios. Lo que uno crea de Dios no importa. Con que yo me lleve bien con las personas y sea feliz, con eso estoy bien. ¿Le ha tocado alguna vez escuchar este tipo de expresiones o frases en la predicación pública, en la predicación por teléfono o de casa en casa? Seguramente sí, pero ¿sería correcto este tipo de pensamiento, el dar a entender que sea lo que hagamos o sea lo que sean nuestras prácticas, así Dios lo acepta? Para ejemplificarlo, veamos una ilustración. Imaginemos esto, imaginemos que nosotros le queremos dar un regalo a una persona que estimamos mucho, ya sea que queramos darlo por cariño o por agradecimiento o por la razón que usted quiera. ¿Qué es lo primero que pensamos antes de dar este regalo? Bueno, lo que primero hacemos es decir, ¿qué le voy a regalar a esta persona? Sería ilógico decir que yo le quiero regalar algo que nada más me gusta a mí, ¿verdad? Lo primero que hacemos es pensar en qué le gustaría que yo le regalara a esa persona. Justamente para que nosotros evitemos este tipo de pensamientos que tienen muchas personas de adorar a Dios según nuestro parecer o según nuestro punto de vista, Jehová mismo nos dice de que dos maneras fundamentales Él quiere que lo hagamos. Acompáñenme en la lectura, por favor, del Evangelio de Juan 4:23 y notemos estas dos maneras que nos pide Jehová. Juan 4:23 dice: no obstante, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu, es la primera, y con verdad, la segunda. No cierre su Biblia porque ahorita vamos a considerar la segunda parte de este versículo. ¿Recuerda cuando dijo estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver una imagen para que nos ayude a recordar en cuándo fue que utilizó esta frase. Esta fue una respuesta que le dio Jesucristo a una mujer samaritana que estaba conversando al lado de un pozo. Durante esta conversación, la mujer samaritana le estaba expresando las diferencias que tenían los samaritanos con los judíos, ya que unos decían que era correcto adorar en el monte Gerizim y otros decían que tenía que ser en el templo de Jerusalén. Durante muchos siglos, el impresionante templo de Jerusalén, como lo podemos ver en la ilustración, había sido el centro de adoración de los judíos. Allí viajaban 3 veces por año para hacer sacrificios, ya que ese lugar era geográficamente específico. Sin embargo, Jesús afirmó que todo aquello iba a cambiar, ya que los verdaderos siervos de Dios, como acabamos de leer en el texto, lo adorarían con dos cosas: con espíritu y con verdad. Pero el espíritu y la verdad no quiere decir que sean cosas materiales y no está limitado a un lugar físico como lo es un edificio, un templo o algún otro lugar sagrado, sino qué significa adorar con espíritu y con verdad. ¿A qué se refería Jesús al decir estas palabras? Veamos el primero, espíritu. Jesús se refería no a una adoración que se caracterizara por el exceso de entusiasmo, no es espíritu, sino que se refería a la guía que nos da Jehová por medio de su Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. Veamos el segundo, que es la verdad. Este es el conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? Lo obtenemos al leer la Biblia, en nuestro estudio personal, también en nuestra preparación a las reuniones, y lo más fundamental es que todo este conocimiento lo pongamos en práctica en nuestra vida. Vamos a terminar de leer el versículo de Juan 4:23. En su segunda parte, mire lo que dice: porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Aquí la parte importante que ubicamos es que dice que Jehová que busca a esa clase, si Él quiere o busca a los que deseen que le adoren con verdad y espíritu, es razonable que Él nos dé los materiales o las herramientas para poder encontrar la verdad en la Biblia. Y la manera en que lo hace es atrayendo a los de esa clase.
Imagine esto, imagine el privilegio que tenemos cada uno de nosotros aquí presentes. Jehová nos vio primero a cada uno, se fijó en cada uno de nosotros, tomó la decisión de atraernos a Él. ¿Saben por qué nos atrajo? Porque sabía que cada uno de nosotros estábamos dispuestos a darle el tipo de adoración que Él quiere. Volviendo a la ilustración que mencionamos hace un principio en el discurso sobre el regalo, para nosotros saber qué regalo le podemos dar a alguien, lo tenemos que conocer muy bien. Tenemos que saber qué le gusta, qué no le gusta, sus gustos, sus preferencias, sus necesidades. Esto con el fin de que nuestro regalo sea de calidad. Al igual es esto con Jehová. Nosotros tenemos que conocerlo muy bien mediante su palabra, para que nosotros sepamos a la perfección de qué manera Él quiere que lo adoremos. Nuestra adoración solo le complacerá a Jehová si concuerda con lo que dice la Biblia y obedece la guía del Espíritu Santo. Así que si nosotros continuamos estrechando nuestra relación con Él, sabremos cómo adorarlo de la manera adecuada. Gracias, hermano Maximiliano Saldaña. Apreciamos también mucho su excelente exposición, muy clara, con voz fuerte, también utilizando pues una muy buena postura, quizá los ademanes un poco repetitivos, ¿verdad? Pero ya aquí en la plataforma, conforme vayan siendo sus asignaciones más frecuentes, pues quizá eso pudiera utilizarlo de una mejor forma, ¿verdad? Ya sea estos ademanes descriptivos, ¿verdad? Que pudieran ser de una manera un poquito más clara, ¿verdad? Bien, ahora, hermano, usted estaba desarrollando aquí su información a dar en este discurso con desarrollo lógico y coherente de la información, que es la lección número 26. Entonces, es importante, dice, establecer un objetivo, el párrafo número 1. Y después, cómo organizar la exposición. Podemos entender que usted la organizó de una manera correcta. Utilizó un ejemplo, una ilustración, y a través de ella la desarrolló. Así que agradecemos también esta explicación, que fue muy clara y muy sencilla. De esta manera, el desarrollo lógico y coherente hará que todos lo entendamos con claridad. Ese es el propósito. Apreciamos mucho también la información que nos ha presentado hermano Maximiliano Saldaña. Pues pasamos ahora, hermanos, después de concluir con seamos mejores maestros, a nuestra vida cristiana. Y para ello, los vamos a invitar a todos ustedes a ponerse de pie y entonar la siguiente canción. La canción está con el número 77, Luz en un mundo oscuro. Está basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y todos queremos entonarlo con mucho entusiasmo.
Bien, tomamos nuestros asientos y vamos a comenzar con nuestra vida cristiana. Mejore sus habilidades en el ministerio. Inicie conversaciones que quizá le permitan predicar. Y esta conducción estará a cargo del hermano Miguel Ángel Ábalos Oseguera. Lo escuchamos, hermano Ábalos. ¿Cómo se siente usted cuando regresa a su casa después de un día de trabajo arduo, cansado, y tuvo una conversación y pudo hablar del propósito que Jehová tiene para la tierra y hablar de su nombre? ¿Verdad que nos sentimos contentos por haber, pues, aunque sea unos 5 minutitos o leer un texto bíblico, haber podido hablar con alguien, iniciar una conversación? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Inicia conversaciones que quizás, note que quizás, le permitan predicar. Y es que miren, nuestro Señor Jesucristo pudo predicar informalmente a una mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿O cómo lo hizo? Si ustedes pudieron ver en su guía y ministerios, ¿qué es lo que hizo Jesús? A ver, Azul, ¿qué es lo que hizo Jesús? Si nos apoyan con los micrófonos, por favor. Le pidió agua. Le pidió agua, así es. Hermano Pérez. Él inició hablando con ella sobre un tema ajeno a lo que es el conocimiento que él iba a transmitir después. Exactamente. ¿Cómo podemos nosotros cultivar ese arte de empezar conversaciones con personas desconocidas? Sin duda, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, vamos a analizar 3 puntos que nos van a ayudar a ver cómo podemos lograr esto. Mire, ¿a qué nos invita el primer punto de los párrafos que tenemos ahí en nuestra guía y ministerio? ¿A qué nos invita el primer punto? Por favor, nuestra hermana. Ser amigable y a conversar con la gente. Muy bien, nosotros lo primero que tenemos que hacer es amigables y conversar con la gente. Y note, esto es muy interesante. Aunque Jesús estaba cansado, pues había hecho un viaje muy largo, muy probablemente desde Judea hasta Samaria, aproximadamente 50 kilómetros, pero no lo hizo en carro, ni en metro. ¿En qué lo hizo? Caminando. Imagínese 50 kilómetros caminando. Cuando llegó, pues estaba cansado. Es como, por ejemplo, más o menos de aquí a más adelante de Xochimilco, por ahí de Milpalta, 50 kilómetros. Estaba cansado. Aún así, ¿qué hizo Jesús? A pesar de su cansancio, ¿qué es lo que hizo? Hermana de Bueno. Sí, él empezó una conversación y lo hizo amablemente y simplemente pidió agua para beber. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo nosotros, según este punto, podemos empezar conversaciones? Hermana Jamie de Flores. Sí, podemos empezar saludando amablemente y hablándole quizás de algún suceso reciente o del tiempo en ese momento de algún suceso que esté pasando para empezar una conversación sencilla. Muy bien, dos puntos muy interesantes. Hermana Selene de Ábalos. Bueno, en mi caso, en el negocio donde trabajo, pues tenemos facilidad de crear marcos de circunstancias para poder predicar. Una de ellas podría ser cuando alguien llega justo sediento a comprar un agua o un refresco, podemos hablarle acerca del clima, ya que pues a muchos les preocupa porque hay veces no les gusta que haga mucho calor ni tampoco que haga mucho frío. Entonces, hablarle de que muchos, igual que ellos, están preocupados acerca de estas condiciones que están pasando y explicarles cómo es que Dios se va a encargar de ello y pues dirigirlos a la Biblia. Y esto es interesante porque mire, piensen esto, a veces verdad que nadie está conforme con el clima, que si porque llueve, que porque hace calor, que porque hace calor, que hace frío. Entonces siempre es un tema de consideración. Pero mire, si no obtiene la respuesta deseada, no pasa nada. Hay que volverlo a intentar.
tal vez con alguien diferente, pero siempre que tenemos, cuando vamos a platicar con alguien o iniciar una conversación, ¿qué tenemos que hacer siempre en ese momento? Hermana Minor. Sí, pedirle a Jehová que nos dé valor, como lo dice el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 4, cuando Nehemías iba a hablar con el rey Artajerjes, le dice así: a su vez el rey me dijo, ¿qué es esto que tratas de conseguir? Al instante oré al Dios del cielo. De la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo por si nos da temor. Muy bien, esto es importante, hermanos, siempre pedir la bendición de Jehová. Eso va a ayudarnos mucho. ¿A qué nos invita el segundo punto? Y esto tiene que ser muy, muy importante. Hermana Manuela de Torres, por favor. Sí, que estemos atentos a cualquier oportunidad que se nos presente para que nosotros podamos hablar de las noticias del reino, pero no sea algo precipitado. Exacto. ¿Qué otra cosa no es lo que no debemos de hacer, aparte de no precipitarnos? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Hermana Javier, por favor. Casi no dejar que esta fluya de manera natural, puesto que si lo hacemos así, puede que la persona se incomode e incluso hasta corte la conversación. Exactamente. Ahora bien, fíjese bien, aquí nos dice que deje que la conversación fluya. Déjela solita en su debido momento, vamos a poder hablarle de Jehová. Pero ¿qué pasa si no nos ponen atención y nos cortan inmediatamente? ¿Qué podemos lograr? Hermana de Torres, Lourdes de Torres. No desanimarnos ni terminar la conversación, ¿verdad? Si nos cuesta empezar a dar testimonio, entonces intentemos iniciar conversaciones sin la intención de predicar. Muy bien. Vamos a ver un video, hermanos, que nos va a ayudar a visualizar este punto. Vamos a prestarle atención y vamos a hacer algunos comentarios de este video. Hola, ¿me puedo sentar? Claro. Qué bonito está el día. Me encanta este parque. Es tan tranquilo. Qué bonito está el día. Sí, ¿verdad? Me encanta este parque. Es tan tranquilo. A mí también. Llevo viniendo a este parque desde que era pequeña. Venía siempre con mis padres. ¡Qué bien! ¿Ha cambiado mucho? No, no mucho. Los árboles han crecido y ese caminito lo hicieron hace poco. Yo he estado viniendo desde hace un año. Nos mudamos aquí cuando mi esposo se jubiló. Oh, ¿dónde vivían? En el otro lado de la ciudad. Yo no voy mucho por allí. ¿Hay algún parque bonito? Sí, pero no tanto como este. Siempre llevaba a mis hijos a ese parque cuando eran pequeños. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 3 hijos. Wow, seguro que no fue fácil. Yo tengo solo una y a veces me cuesta. ¿Hay tantos consejos sobre cómo criar a los hijos? Supongo que uno va aprendiendo poco a poco. Mi esposo y yo hemos encontrado una guía que siempre nos ha funcionado. ¿Se la puedo mostrar? Si notó en el video, en la primera parte de este video, ¿cuántas veces intentó la hermana entablar una conversación? ¿Cuántas veces? Hermana Evelia, por favor. 2 veces, mi hermano. A mí me pasó en la... Muy bien, hermana. Pero fíjese, primero le dijo que si le permitía sentarse. La persona agarró, se volteó su celular y siguió. Nuevamente 2 veces la hermana intentó sacarle plática y no consiguió absolutamente nada. Y nos ha pasado, ¿verdad? Hasta nosotros hemos andado metidos en ciertas cosas que no nos interesa ponerle atención a otra persona.
pero ¿acaso dejó de seguir intentándolo? ¿Qué pasó en la segunda oportunidad? ¿Qué es lo que sucedió? Hermano Pérez. Definitivamente la hermana tuvo el punto de vista apropiado, era ir a predicar con la persona que encontrara una conversación. En la segunda video pudimos notar que efectivamente entabló una conversación que la llevó a analizar un pasaje bíblico y dar consejo relacionado a la vida. ¿Qué tema giró para que ellos pudieran tener una conversación? Para que ellas pudieran. ¿Qué fue el tema? Hermana Martínez. Sí, la persona estaba en un parque y le llamó la atención de que estaba bonito. O sea, fue las circunstancias la que le dio el tema al hermano. Muy bien, y de ahí pasó, para poder hablarle de la Biblia, ¿cuál fue el tema que circuncidó? Que eso es lo interesante. Hermana de Martínez. Pues se creó la oportunidad de hablar sobre la crianza de los hijos y entonces ella le iba a mostrar los consejos que da la Biblia sobre eso. ¿Nota? Ahora imagínese que el hermano hubiera empezado a hablar de un chisme del parque. ¿Hubiera conseguido algo? ¿Verdad que no? Por eso nuestras pláticas tienen que ir en torno a hablar de Jehová, no de otras cosas que no tengan nada que ver con la palabra de Dios. El tercer punto, hermanos, ¿a qué nos invita el tercer punto? Y esto es muy interesante. Hermana de Alarcón, por favor. Sí, el tercer punto menciona que intente uno crear oportunidades para predicar haciendo comentarios sinceros sobre nuestras creencias, que tal vez motive a la persona a hacer preguntas. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de la hermana, ¿qué le dice la señora? ¿Qué le ayudó a crear bien a sus hijos? Yo apenas llevo 1 año con mi hija, pero usted, ¿qué le ayudó? Y saca la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús, hermanos? Según este punto. ¿Cómo logró hacerlo Jesús? Hermana Flores. Sí, menciona que despertó la curiosidad de esta samaritana y ella comenzó a hacerle preguntas. En este caso fue cómo es que él, que era judío, le pedía agua a ella que era samaritana. Muy bien. Vamos a ver un video nuevamente que nos va a ayudar a ver cómo se puede lograr esto. Vamos a ver. ¿Están entrando los pacientes a su hora? Yo tenía que haber entrado hace 20 minutos y todavía no me han llamado. Me gusta este doctor. Es muy paciente conmigo. Quizás por eso se atrasa, porque dedica tiempo a sus pacientes. No sé si es por eso, pero hoy la artritis me está matando. Ojalá se dé un poco de prisa y me pueda ir a descansar. Lo entiendo. Yo también tengo artritis. ¿Sí notamos cómo inició ahora esta conversación el hermano? ¿Cómo le empezó? ¿Empezó inmediatamente a hablar de las enfermedades? ¿O cómo inició su plática? ¿Cómo lo logró? Hermana Jamie de Flores, por favor. Sí, él preguntó acerca de si estaban pasando los pacientes a su hora o estaban retrasados. Muy bien. Imagínese usted ahí en el seguro con el colón de gente, como con 10 personas, y le pregunta, ¿y qué están pasando rápido? ¿Qué le van a contestar? ¿Verdad? Va a sacar plática de algún lugar. Y inmediatamente empieza la plática de que yo tengo esto, que yo tengo el otro. Pero ¿qué hizo el hermano en ese momento? ¿Contestó lo primero que se le vino a la mente o qué es lo que pudimos observar? ¿Qué es lo que pudimos observar? Hermana de Torres, Socorro. Como que pausó un momentito y luego le dijo que tenía la misma enfermedad, pero que tenía paciencia, puesto que si el doctor se estaba tardando es porque realmente atendía bien a todos. Fíjese, nunca fue negativo, incluso habló bien del doctor y pensó, ¿qué puedo usar para poder ayudar a esta persona? Vamos a ver el siguiente video para ver cómo lo hizo nuestro hermano.
Lo entiendo. Yo también tengo artritis. Quiero que pronto llegue el día en que nadie tenga artritis y no volvamos a estar enfermos nunca más. ¿A qué se refiere? ¿Cree que los doctores encontrarán una cura? No creo que los doctores lo logren. Pero Dios promete que lo hará. Nunca había oído eso. Mire, se lo voy a mostrar. Como pudimos notar, nuestro hermano logró sacarle plática y entonces mostrarle que por medio de la Biblia todas las enfermedades pueden ser erradicadas. Y mire, ahí tiene un recuadro, hermanos. Dice, conversar es como jugar a lanzarle la pelota a alguien. Imagínense que ahorita yo aviento una pelota y no me la regresa nadie. ¿Qué voy a sentir? Pues ya se me acabó el juego, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando nosotros lanzamos pláticas y no son contestadas, como lo que le sucedió a la hermana. Incluso a veces los que juegan a veces algún deporte y se les va la pelota del otro lado, ¿qué es lo que esperamos para que nos regresen la pelota? Que pase alguien para que tengamos la oportunidad de que nos regrese esa pelota. Bueno, nosotros vamos a buscar esas oportunidades. ¿Qué les parece si lo hacemos durante esta semana? De hecho, se nos va a invitar a que hagamos esto durante la semana. Tratar de platicar con quien nos encontremos, ya sea en el microbús, como dice nuestra hermana, en el doctor, con algún pariente, con nuestros negocios, de tal forma que la siguiente semana que nos pregunten, vamos a poder dar una respuesta muy agradable. Gracias, hermano Miguel Ángel Ábalos, y gracias a ustedes también por sus respuestas. Iniciamos con el estudio bíblico de la congregación. Jesús es el camino, el libro que estamos analizando, y vamos a ver el famoso Sermón del Monte. A continuar, la consideración, la repetición como método de enseñanza. Y escuchemos al hermano Rodolfo Becerril. La escena de Jesús sentado a la ladera de una montaña, pronunciando su famoso Sermón del Monte, es una de las escenas más memorables de la historia bíblica. Y es que, mire, no fue una ocasión cualquiera. No es una ocasión en la que sencillamente Jesús se dedicó a decir muchas lecciones y muchas verdades sabias a la gente. No. Venía de una noche en la que se la pasó toda la noche orando a Dios. Había despertado con la idea de elegir a sus apóstoles. Y después de ello, remata con este bello sermón o bello discurso que pronunció. En el día de hoy, hermanos, pues vamos a seguir el análisis de este Sermón del Monte y vamos a considerar algunas de estas verdades que hasta la fecha pues tienen esa importancia para nosotros y todavía más importancia, ¿verdad?, que en aquellos tiempos. Vamos a estar analizando en el capítulo 35 de el libro que estamos analizando sobre la vida y de Jesús, y vamos a considerar, hermanos, algunos párrafos que abarcarían del párrafo 20 al 27, además del recuadro que se analizará en la página 89. Así que vamos a invitar en esta ocasión a nuestro hermano Quintero que nos ayude con la lectura de los párrafos asignados. La oración y la confianza en Dios. Jesús continúa su sermón diciendo: cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente para que ellos los vean. Y luego condena el que alguien haga cosas buenas solo para dar la apariencia de ser muy devoto. Cuando le des ayuda a un necesitado, explica, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas. Al ayudar a alguien necesitado, es mejor que nadie nos vea. Después, Jesús añade: cuando oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. En cambio tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y, después de cerrar la puerta, órale a tu Padre que está en lo secreto.
A Jesús no le parece mal que se hagan oraciones en público, pues Él mismo las ha hecho. Lo que desaprueba es que alguien las haga para impresionar a los demás y recibir elogios. A continuación, aconseja: cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez como hace la gente de las naciones. Con estas palabras, no da a entender que esté mal orar muchas veces sobre lo mismo. Más bien, indica que no se debe orar recitando de memoria las mismas frases una y otra vez. Luego, da un modelo de oración con 7 peticiones que podemos hacerle a Dios. Las 3 primeras están relacionadas con el derecho que Dios tiene a gobernarnos y con su propósito: que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se cumpla su voluntad. Debemos orarle a Jehová sobre estos asuntos antes de pedirle cosas personales, como el alimento para cada día, que nos perdone los pecados, que no permita que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que nos libre de Satanás. ¿Y cuánta importancia debemos darles a nuestras posesiones? Jesús le dice a la multitud que lo escucha: dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder y donde los ladrones entran a robar. ¡Qué consejo tan sensato! Las cosas materiales no son permanentes y no nos hacen más valiosos a los ojos de Jehová. Por eso, Jesús añade: acumulen para ustedes tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacerlo? Poniendo siempre el servicio a Dios en primer lugar. Así, nadie podrá impedir que contemos con la aprobación de Jehová y que, por tanto, obtengamos la vida eterna. Sin duda, estas palabras de Jesús son muy ciertas. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. A fin de destacar esta idea, Jesús les pone el siguiente ejemplo: los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Cuando los ojos simbólicos funcionan bien, son como una lámpara para nosotros. Pero para que eso sea así, los ojos no pueden estar enfocados en varias cosas a la vez. En el caso de que lo estuvieran, podríamos empezar a tener un punto de vista equivocado sobre lo que es realmente importante en la vida. Si nos centráramos en conseguir cosas materiales y no en servir a Dios, todo nuestro cuerpo estaría oscuro. Es decir, podríamos llegar a hacer cosas poco honradas o envolvernos en actividades cuestionables. Seguidamente, Jesús les dice algo importante: nadie puede ser esclavo de 2 amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Al oír esto, es posible que algunos se pregunten cómo deben ver sus necesidades materiales. Así que Jesús les asegura que si le dan prioridad al servicio a Dios, no tendrán que preocuparse demasiado por esas cosas. Observen con atención las aves del cielo, les dice. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y qué pueden aprender de los lirios que ven ellos allí mismo en la montaña? Jesús les dice que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Luego añade: si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón? Por eso les da este sabio consejo: nunca se angustien ni digan: ¿qué vamos a comer?
¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. Gracias, hermano. Miren, vamos a plantear algunas de las preguntas citadas aquí en este capítulo y vamos a considerarlas juntos. Primeramente, ¿qué dice Jesús sobre cómo debemos orar? A ver, ¿qué es lo que aporta Jesús ahora sobre las oraciones? Hermana Manuela de Torres, por favor. Sí, él precisamente comenta que cuando oren lo hagan de una manera correcta, que no sea delante de las personas para que lo vean, ya que realmente eso es lo que hacían los líderes religiosos. Dice que ellos oraban en las calles para que lo vieran como si fueran unas personas espirituales. Eso es, correcto. Hermana Claudia Roldán, por favor. Sí, también otro punto que toca en cuanto a la oración es qué es lo que debemos de pedir. Dice que no debemos repetir lo mismo una y otra vez. Con esto no quiere decir que oremos, que está mal orar muchas veces sobre lo mismo. Más bien, por eso Él nos dejó un modelo de oración para saber qué es lo que tenemos que pedir. Dice, primero tenemos que pedir por el derecho que Dios tiene a gobernar, su propósito, que su nombre sea santificado, que venga su reino y se haga su voluntad, y después pedir sobre nuestras necesidades personales. Eso es, ¿verdad? Correcto, así de que hay esas prioridades. Primero Jehová, ¿verdad? Como ha especificado nuestra hermana. Hermano Bueno, por favor, le escuchamos. Nuestro Señor Jesucristo hizo oraciones en público. Aquí nosotros en la organización pues también se hacen oraciones en público. Pero lo que él estaba haciendo era con el propósito de que él las hacía, pero él lo que desaprobaba era que alguien las haga para impresionar a los demás y recibir elogios. Por eso es muy importante que nosotros hagamos las oraciones en público, pero sin ese objetivo. Eso es, ¿verdad? Muy bien. Apreciamos sus comentarios. Hermana Minor, ¿quería agregar algo? Sí, vemos cómo Jesucristo nos invita a que cuando oremos lo hagamos en privado, en nuestro cuarto, de manera secreta, que solamente es algo que vamos a hacer, nuestra relación que tenemos con Jehová de manera íntima, y no, como ya se mencionó, hacer que somos devotos y ser hipócritas. Eso es, muy bien. Ahora miren, Jesús ahora dirige su atención a ciertas cosas que pudieran estar preocupando a sus escuchas, como son las cosas materiales, ¿verdad? Que son importantes finalmente, pero por eso vamos a plantear la siguiente pregunta para analizar lo que Jesús aconsejó al respecto. ¿Por qué son los tesoros espirituales los más valiosos y cómo los podemos conseguir? ¿Qué fue lo que dijo Jesús al respecto? Hermana Evelia García, por favor. Los tesoros espirituales son los más valiosos porque son los que nos acercan a Jehová y siempre estará Él atento para que los podamos pedir y Él nos ayudará. Sin embargo, los tesoros materiales se pueden perder, devaluar, romper, no los pueden robar, entonces sería una labor inútil, infructuosa, que pudiéramos luchar por tenerlos si los podemos perder en cualquier momento. Eso es, ¿verdad? Excelente comentario. Así que la lógica que utilizó Jesús fue aplastante, ¿verdad? Para que no haya punto de comparación. Muy bien, podemos añadir todavía algunos detalles con respecto a cómo los podemos conseguir, estos tesoros espirituales. A ver, Nicolás Becerril, por favor. Las cosas materiales no son permanentes y no nos hacen más valiosos a los ojos de Jehová. Eso es muy cierto. Hermana Margarita, por favor, aquí adelante. Poniendo siempre el servicio de Jehová Dios en primer lugar, y así nadie puede impedir que contemos con la aprobación de Jehová. Eso es, ¿verdad?
tan sencillo como eso. Muy bien, escuchamos un comentario ahí con hermana Melanie Torres, por favor. Y además aquí en Mateo 6:24 Jesús nos da un gran consejo, dice que nadie puede servir como esclavo a dos amos porque odiará a uno y amará al otro. Así que si nosotros no tenemos un punto equilibrado de las riquezas y de servir a Dios, nos vamos a inclinar más por las riquezas, así que y no vamos a servir a Dios de todo corazón. Eso es. Muy bien, gracias también por su comentario. Vamos a hacer una siguiente pregunta. ¿Por qué no tienen razón para angustiarse los seguidores de Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús al respecto? A ver, hermano Rubén Ábalos, por favor. Sí, Jesús nos invitó a la reflexión en Mateo 6:26 cuando nos habló acerca de cómo Jehová cuida de las aves del cielo y de otros animales que son parte de su creación, y dándonos así a entender que si nosotros seguimos poniendo en primer lugar a Jehová, Él nos sustentará en todo momento. Eso es, ¿verdad? Muy bien, también gracias por ese comentario. Ahora, ¿les parece bien, hermanos, que a fin de ahondar un poco más en las enseñanzas de este sermón, en la parte que vamos a considerar, escuchemos la lectura asignada basada precisamente en el capítulo 6 del libro de Mateo? Vamos a leer los primeros, o escuchar los primeros 21 versículos, por favor. Capítulo 6. Cuídense mucho de no practicar su justicia delante de los hombres, a fin de ser observados por ellos. De otra manera no tendrán galardón con su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando andes haciendo dones de misericordia, no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los glorifiquen los hombres. Verdaderamente les digo a ustedes, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Mas tú, cuando hagas dones de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tus dones de misericordia sean en secreto. Entonces, tu Padre que mira en secreto te lo pagará. También, cuando oren ustedes, no deben ser como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos para ser vistos de los hombres. Verdaderamente les digo a ustedes, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Mas al orar, no digas las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. Pues bien, no se hagan semejantes a ellos, porque Dios su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes, aun antes que se las pidan. Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Mientras que, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará su Padre las ofensas de ustedes. Cuando ayunen, dejen de ponerse de rostro triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para que les parezca a los hombres que ayunan. Verdaderamente les digo a ustedes, ellos ya disfrutan su galardón completo. Mas tú, cuando ayunes, úntate la cabeza con aceite y lávate el rostro para que no les parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto.
entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Dejen de acumular para ustedes tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni polilla ni moho consumen, y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Muy bien, así que, bueno, interesantes palabras, ¿verdad? No nos cansamos, yo creo que de escuchar todas estas verdades que Jesús explicó en aquel entonces, y aunque eran expresiones tan sencillas, abarcaban verdades muy grandes. Ahora, miren, vamos a centrarnos en algunos aspectos. Por ejemplo, había algunas actitudes que Jesús observaba en los escribas y fariseos de aquel tiempo. Y quisiera yo aquí plantearles una pregunta. ¿En qué convertían los escribas y fariseos actos que en sí mismo eran buenos? ¿En qué los convertían? Porque no necesariamente ellos practicaban cosas malas. Más bien, ¿cómo las convertían? Por la actitud que tenían. Hermano Alarcón, por favor. Sí, aparentaban que eran buenos cuando les interesaba la prominencia. Daban siempre y cuando hubiese gente a su alrededor para que supuestamente lo consideraran una persona buena, atenta, pero no conocen el corazón con qué fin o actitud estaban dando esos regalos o dones. Sí, es muy cierto. Y es que mire, Jesús no hablaba sin razones o sin fundamentos, ni les atribuía cosas malas a sus actitudes. Jesús sabía lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, prometían regalos en las calles a los pobres, donde los iban a escuchar. Y obviamente que pues esto les traía fama, ¿verdad? Por supuesto. Los donantes de ciertas cosas los anunciaban en las sinagogas. Les daban ahí ciertos méritos. Así es que, ¿cómo vemos esas actitudes? Hermana de Saldaña, por favor. Bien, Jesús los llamó hipócritas a estos fariseos, porque como ya se vio en la lectura, ellos anunciaban cuando daban limosnas en las calles o en las sinagogas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, cuando tenían ellos un fondo común para los pobres y hacían esas dádivas, les decía Jesús que cuando estuvieran haciendo esas dádivas de misericordia no tocaran trompeta delante de ellos, así es que no fueran como esos hipócritas, que no anunciaran lo que estaban haciendo. Esa es la palabra, ¿verdad? Hipócritas. Hermana de Ábalos, por favor. Sí, y otro punto era en cuanto a las oraciones. A él no le parecía mal que las hicieran en público, ya, puesto que él mismo las había hecho, sino que él lo que desaprobaba es que lo hicieran únicamente pues para impresionar a los demás y recibir elogios. Por eso dijo justo esto, que no se hagan como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas para ser vistos. Por eso él recomendaba que lo hicieran en privado en su cuarto. Eso es. Y mire, ¿en qué resultaba que ellos cayeran en esas actitudes que Jesús estaba condenando? Vamos a volver a leer el versículo 5 y voy a pedir si alguien nos ayuda a leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 5. A ver, vamos a pedir, hermana de Bueno, por favor, ¿nos ayuda? También cuando oren, no deben ser como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos para ser visto de los hombres. En verdad les digo, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Correcto. ¿Cuál sería ese galardón completo que ellos ya recibían? Tenían su recompensa, ¿verdad? Ellos buscaban una recompensa y la conseguían. ¿Pero cuál era? Hermano Quintero. La gente solo los vanagloriara, ¿verdad? Que hablara muy bien de ellos,
Era su galardón, realmente era muy pequeño aquel galardón, pero al fin de cuentas era lo que buscaba, que la gente hablara muy bien de ellos. Correcto. Y Jesús dijo que era lo único que iban a conseguir. Pero ahora note lo que mencionó Jesús en el versículo 6. En la última parte, la parte B, si alguien nos ayuda a leerlo, hermana Jamie de Flores, por favor. Y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. ¿Cuál será entonces ese pago que Jehová, que es el que mira en secreto, nos podría dar? ¿En qué cree que incluye ese pago? Hermana de Torres, por favor. Que Jehová promete en un futuro. Eso es, entre otras cosas. ¿Qué otra cosa pudiera incluir también ese pago que Jehová da? Hermana Javier, Magali Javier, por favor. Sí, es la aprobación y la bendición de Jehová. Cuando las cosas se hacen sinceras, Jehová las bendice. Cuando lo hacemos por un interés, no valen. Eso es cierto, ¿verdad, hermana de Saldaña? Por favor. Sí, también incluye una íntima relación con Él, el perdón de nuestros pecados y, como ya se mencionó, la vida eterna. Eso es. Imagínense cómo pudiéramos conseguir eso siendo hipócritas. Por eso era muy claro Jesús al insistir, ¿verdad? En esto, si ustedes notan, en varias de las porciones de este capítulo 6 que leímos, pues se repitió precisamente eso, el hecho de que evitáramos caer en esas actitudes hipócritas, porque finalmente no íbamos a conseguir más que los escribas que ya estaban consiguiendo. Ahora, ¿qué les parece, hermanos, si seguimos en la lectura y vamos a analizar del versículo 22 en adelante? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. Pero si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande oscuridad es esa! Nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Por este motivo les digo, dejen de inquietarse respecto a su alma, en cuanto a qué comerán o qué beberán, respecto a su cuerpo, en cuanto a qué se pondrán. ¿No significa más el alma que el alimento, y el cuerpo que la ropa? Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo al largo de su vida? También en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan, tampoco hilan. Pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Bueno, pues, si Dios viste así a la vegetación del campo que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por eso, nunca se inquieten y digan, ¿qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o qué hemos de ponernos? Porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño. Pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sigan pues buscando primero el reino y su justicia, y todas estas otras cosas les serán añadidas.
Por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes. Suficiente para cada día es su propia maldad. Muy bien, si ustedes notan, pues ya esta parte de este capítulo se centra en el enfoque que los siervos de Dios deberían tener hacia las cosas materiales. Y habla de luz, habla de oscuridad. Pero ¿cuál es el resultado de que alguien pueda irse en pos de las cosas materiales? ¿Qué conclusión pudiéramos tener al respecto? A ver, hermana de Ábalos, por favor. Sí, el que se pierda este punto de equilibrio acerca de lo que es importante, como ya mencionó, el que se centra en conseguir esas cosas materiales, se estaría alejando de servir a Dios y todo nuestro cuerpo estaría oscuro, es decir, que podríamos llegar a hacer cosas vergonzosas, poco honradas, o quizá envolvernos en actitudes cuestionables, y esto obviamente no le agradaría a Jehová. Eso es, ¿verdad? Muy bien, gracias. Hermano Bueno, por favor, le escuchamos. Sí, algo importante es que tenemos que tener nosotros muy enfocados nuestros ojos, no en varias cosas a la vez. Dice, porque en el caso de que lo estuvieran, dice que podríamos empezar a tener un punto de vista equivocado sobre lo que es realmente importante en la vida. Por eso es importante que nosotros tengamos en primer lugar los intereses del reino. Eso es, gracias hermano. Y finalmente, hermanos, aquí en la página 89 encontramos el recuadro sobre la repetición como método de enseñanza. ¿Sobre qué tema Jesús vio necesario volver a repetir en el lapso de 1 año y medio, como comenta aquí? ¿Cuál fue el tema que volvió a enfatizar Jesús? Hermano Martínez, Luis Martínez, por favor. Pues aquí enfatiza a sus seguidores la importancia de saber orar y cómo hacerlo, y tener un punto de vista equilibrado respecto a las preocupaciones en cuanto a las cosas materiales. Eso es, ¿verdad? Así es de que de igual manera, hermanos, nosotros en nuestra enseñanza podemos utilizar este método al ayudar a otras personas, al hacer discípulos, a los estudios, en las revisitas, y enfatizarles cuáles son sus necesidades. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Gracias, hermano Rodolfo Becerril, por la conducción del estudio bíblico de la congregación, también por todas las respuestas de ustedes. Sigamos preparándonos así para dar gloria y alabanza a Jehová mediante nuestros comentarios. Pues hemos tenido una noche agradable recibiendo el alimento espiritual. Hemos aprendido que a Jesús hay que seguirlo, pero con la motivación correcta. Aquellas personas de su tiempo lo seguían porque los sanaba y porque los alimentaba, pero no tenían la motivación correcta. Se nos va a mostrar que nosotros también debemos tener la motivación correcta. Nos gusta la compañía de los hermanos, dice aquí, y también menciona que nos gustaría vivir en el paraíso. Pero más que eso, debemos seguir a Jesús, honrando, obedeciendo a nuestro Creador, Jehová Dios. Aprendimos también y tomaron nota en lo que ahora su significado de el agua, que da vida, y en ello pues ya pusimos atención. También observamos de qué manera debemos mejorar nuestras habilidades en el ministerio. Y es importante que lo hagamos durante esta semana porque la próxima también lo vamos a observar. Así que la repetición como método de enseñanza es lo que debemos utilizar en nuestro ministerio de casa en casa. La próxima semana, bueno, es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? La motivación correcta que nos da nuestra manera de servir a Jehová. Y en este tiempo nosotros ya vimos
que Jesús, su manera de hablar en cuanto a cómo lo hizo la samaritana, con la samaritana fue de manera sencilla. ¿Sí? Bien, entonces así lo vamos a realizar. Ahora, también la próxima semana vamos a ver un punto muy importante, que cuando Jesús dio la alimentación, no desperdició absolutamente nada. Y notaremos también 5 características en un video de cómo se ha aprovechado los recursos dentro de la organización en los edificios tanto de Wallkill como de Warwick. Así que vamos a prepararnos correctamente para esto, para ver lo de la próxima semana, que lo mencioné primero, y eso es importante. Y lo que vimos ahora, meditar en ello. Vamos a concluir entonando la canción número 35 y posteriormente va a despedir la reunión con una oración el hermano Eduardo Rodríguez.